Durante décadas, las sombras más profundas de la familia real permanecieron encerradas tras muros de mármol y protocolos susurrados. Pero en un giro impactante, una prueba de ADN sellada, vinculada a la propia princesa Diana, ha estallado en el corazón mismo de la monarquía. Y en el centro de la tormenta, la princesa Ana, temblando y entre lágrimas, mientras el último secreto de Diana, enterrado durante tanto tiempo, sale a la luz. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Los primeros rumores no provinieron de la prensa. Surgieron desde el interior del propio palacio. Una tensión repentina y frenética recorrió los pasillos reales cuando se difundió la noticia de que un informe de ADN clasificado, que se creía sellado para siempre, había reaparecido. Los cortesanos se quedaron en silencio a mitad de frase. Los teléfonos enmudecieron. Las puertas, que normalmente permanecían abiertas, se cerraron de golpe sin explicación. En cuestión de horas, se convocó una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham. No era una reunión rutinaria ni una discusión ceremonial. Era urgente. Los rostros estaban pálidos, las voces, en susurros. Cada persona en esa sala comprendía una cosa con total claridad. Esto no trataba de chismes ni de reputación. Se trataba de sangre, de legado, de una verdad que no podría deshacerse una vez expuesta. Y entonces llegó el momento para el que nadie estaba preparado. A la princesa Ana, considerada durante mucho tiempo el pilar inquebrantable de la disciplina real, se le entregó el informe. Quienes presenciaron la escena hablaron después en voz baja, describiendo cómo sus manos comenzaron a temblar mientras leía. La sala contuvo la respiración. Los segundos se alargaron de forma insoportable. Y, de repente, sin previo aviso, Ana se derrumbó. Las lágrimas cayeron. Su compostura se desmoronó. Una mujer que había resistido décadas de tormentas reales quedó abrumada por algo mucho más profundo que un simple escándalo. No era solo sorpresa, era reconocimiento, porque la prueba de ADN no existía de manera aislada. Se remontaba al pasado, entrelazándose con una conversación privada de décadas atrás entre Ana y Diana. Una conversación que nunca fue registrada, nunca reconocida y nunca perdonada. Una conversación en la que Diana, temerosa pero decidida, insinuó una verdad que, según dijo, podría destruirlo todo si algún día salía a la luz. En cartas privadas intercambiadas bajo un estricto secreto, Diana había aludido a un secreto final, no una aventura, no una traición matrimonial, sino algo mucho más peligroso, algo arraigado en la propia identidad. Ana siempre creyó que se trataba de una advertencia destinada a desaparecer con Diana, una carga que llevó por lealtad, no por certeza. Ahora, esa carga tenía peso, un peso científico, irrefutable. Mientras el pánico se extendía, al personal del palacio se le ordenó guardar silencio. No se prepararon comunicados ni se emitieron desmentidos. La habitual maquinaria de control de crisis de la realeza simplemente se paralizó. La ausencia de una respuesta oficial solo profundizó la sensación de que esto era algo sin precedentes para la monarquía. Tras puertas cerradas, el miedo sustituyó al protocolo. Porque, si esta prueba de ADN era real, y todo indicaba que lo era, entonces el secreto de Diana ya no era un rumor ni un recuerdo, era una prueba, y una prueba lo cambia todo. Pero para entender por qué este resultado sacudió a Ana quizá más que a nadie, debemos retroceder a un pacto forjado en las sombras entre dos mujeres reales unidas por la sangre, el deber y la traición. Nunca se suponía que fueran aliadas. Diana, la rebelde radiante, y Ana,
la tradicionalista estoica. Pero, detrás de las puertas del palacio, forjaron una alianza silenciosa, construida sobre el sufrimiento compartido, la traición institucional y un juramento para proteger una verdad devastadora. Hasta ahora. A principios de la década de 1990, cuando las tensiones dentro de la familia real alcanzaban su punto de ebullición, Diana y Ana se encontraron orbitando el mismo dolor silencioso. Para el mundo, parecían completamente distintas. Diana con su vulnerabilidad emocional, Ana con su firmeza de granito. Pero, en privado, comenzaron a encontrarse en momentos robados de la vida pública. Momentos en los que las máscaras caían y las cargas de la sangre real quedaban al descubierto. Estas reuniones secretas no se programaban ni se anunciaban. Simplemente ocurrían en silencio, fuera de la vista, llenas de confesiones que nadie más debía escuchar. Fue durante una de esas conversaciones clandestinas, cuando Ana finalmente rompió su silencio sobre Carlos, no solo sobre sus conocidas infidelidades o su distancia emocional, sino sobre algo mucho más profundo. Reveló sus fríos cálculos políticos, su obsesión con el legado y su disposición a apartar a cualquiera, incluso a su propia familia, que no encajara con su visión de la corona. No era amargura, era desilusión. Diana escuchaba, viendo su propio dolor reflejado en la rara vulnerabilidad de Ana. Entonces, Diana dijo algo que Ana nunca olvidaría. Con una certeza silenciosa pero inquietante, se inclinó y susurró que tenía razones para creer que la línea de sangre, podría no ser tan segura como todos creían. No dio más detalles, no ofreció nombres, solo una advertencia enigmática. Si la verdad salía a la luz, la monarquía nunca volvería a ser la misma. No sonaba asustada, sonaba preparada, como si ya hubiera tomado medidas para asegurarse de que algún día alguien lo supiera. Desde ese momento, su relación cambió. Lo que había sido una simpatía silenciosa se convirtió en un vínculo de confianza. Comenzaron a intercambiar cartas, escritas a mano, cuidadosas, codificadas. Compartían temores sobre la institución, sobre sus hijos, sobre los futuros que se estaban trazando para ellos sin su consentimiento. Y en los márgenes de esas cartas había fragmentos de una verdad más profunda, una verdad que ambas sabían que nunca podría salir a la luz mientras estuvieran vivas. Luego llegó la conversación que perseguiría a Ana durante décadas. «Si algo me sucede», susurró Diana una tarde lluviosa después de un evento familiar, «debes protegerlo, la verdad. Sabrás cuándo es el momento adecuado». Ana asintió, creyendo que era una promesa que nunca tendría que cumplir. Pero cuando Diana murió pocos años después, esa promesa, antes vaga y distante, se convirtió en una carga que Ana llevaría en silencio. Nunca habló de ello, nunca volvió a insinuarlo, pero tampoco lo olvidó. Pasaron los años. El tiempo cubrió el dolor con capas. Pero ahora, con la prueba de ADN en sus manos, Ana se da cuenta de que Diana nunca habló en acertijos, habló en advertencias, y lo que antes era un recuerdo inquietante se ha convertido en un hecho científico, frío, innegable y listo para sacudir los cimientos de la corona. Pero ni siquiera Ana, ferozmente leal y eternamente serena, imaginó que el secreto que Diana le confió sería confirmado científicamente y desencadenaría una reacción en cadena que la monarquía podría no sobrevivir. Nunca se supuso que volviera a salir a la luz. Encargada en secreto, enterrada en archivos y marcada con un sello real de discreción. Pero un denunciante anónimo se aseguró de que la prueba de ADN de Diana no permaneciera oculta. Y lo que revela cambia todo lo que creíamos saber. La prueba en sí no fue un procedimiento estándar.
No formó parte de una visita médica, ni de una emergencia de salud, ni de una investigación oficial. Según fuentes cercanas al palacio, sus orígenes se remontan a los últimos años de Diana, una época marcada por un profundo aislamiento, crecientes sospechas y un miedo intenso por su vida. Había comenzado a confiar en un círculo privado de expertos médicos y asistentes, personas no afiliadas a la institución. Entre ellos se encontraba un médico real que, con el tiempo, se convirtió en algo más que un doctor. Se convirtió en un creyente. Vio lo que ella veía, que el establishment real no era solo una jaula dorada, sino una maquinaria capaz de silenciar la verdad. Fue bajo su asesoramiento, según afirman las fuentes, que la prueba de ADN se llevó a cabo de manera discreta y cuidadosa, fuera de los canales oficiales. Se rumoreaba que Diana había insistido en una muestra en particular, tomada con discreción, almacenada de forma segura y destinada a no ser revelada a menos que ella no sobreviviera. Era su póliza de seguro, su última línea de defensa contra un sistema en el que ya no confiaba. Pero cuando ocurrió la tragedia y murió en aquel túnel de París, la prueba no salió a la luz. Desapareció. Y ahí es donde Ana volvió a entrar en escena. En el caos posterior a la muerte de Diana, cuando los secretos se borraban y los legados se reescribían, Ana supuestamente fue contactada por el mismo médico disidente. Él le dijo que la prueba existía, le explicó lo que Diana había planeado y, sobre todo, le advirtió que el resultado era peligroso porque contradecía la narrativa oficial. Ana, aún de luto y cargando con la promesa que había hecho, aceptó que se sellara, no que se destruyera, sino que se sellara. El informe fue ocultado en un archivo real bajo una clasificación codificada. Una sola copia, sin duplicados, sin rastro digital. Y durante más de 2 décadas, esa prueba permaneció intacta. Hasta ahora. Una fuente anónima, que se cree fue miembro del equipo privado de Diana, dio un paso al frente con una confesión impactante. Había conservado una copia. No el archivo completo, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para demostrar que la prueba original existía. Lo suficiente para identificar al médico. Lo suficiente para hacer coincidir firmas. Lo suficiente para encender una mecha que nadie podría apagar. La filtración fue calculada, deliberada e innegable. La revelación fue explosiva. La prueba de ADN confirmaba inconsistencias en el perfil genético de un miembro de la realeza. Inconsistencias que no podían explicarse por error, azar o anomalía. Sugerían algo mucho más significativo, algo que ponía en duda la legitimidad de un heredero directo. Las repercusiones fueron inmediatas. Preguntas sobre la sucesión, sobre la legitimidad, sobre cada protocolo real, ley y cláusula de herencia ligada a la sangre. Y mientras la monarquía intentaba contenerlo, manipularlo o silenciarlo, el daño ya estaba hecho. Porque ya no se trataba de especulación, era ciencia. Y señalaba un engaño en el corazón mismo de la institución. Pero el verdadero impacto no fue solo científico, sino emocional. Y en el momento en que Ana vio el resultado, todo se derrumbó. Para una mujer conocida por su compostura férrea y disciplina inquebrantable, la imagen de la princesa Ana temblando, sollozando a puerta cerrada, ha sacudido incluso a sus críticos más duros. ¿Qué vio en ese informe que la quebró por completo? El palacio no es ajeno a las crisis, pero nada preparó a sus muros para el sonido de la princesa Ana rompiéndose. No ocurrió durante un discurso público, ni bajo el resplandor de los flashes, sino en privado, en un estudio real tenuemente iluminado, rodeada de los pocos asistentes en los que confiaba, mientras sostenía los documentos que confirmaban aquello que durante tanto tiempo había intentado olvidar. Los testigos la describieron visiblemente alterada,
con las manos temblando sin control mientras releía la prueba una y otra vez. La mujer conocida como la roca inquebrantable de la monarquía estaba destrozada, llorando, completamente abatida. Se negó a hablar con nadie, ni con Carlos, ni con Camila, ni siquiera con William, quien, según se informa, acudió a verla. Las puertas permanecieron cerradas, las cortinas corridas. El silencio que la rodeaba se volvió asfixiante, pero ella no soltó el documento. Exigió ver el original, se negó a aceptar resúmenes o garantías de segunda mano. Necesito verlo, habría repetido una y otra vez. Y cuando finalmente lo hizo, el peso de la confirmación la destrozó. Ana no lloraba por lo que revelaba el ADN. Lloraba porque, en el fondo, ya lo sabía. No en el sentido de los hechos comprobados, sino en esa forma en que la intuición tira del corazón. Siempre había temido que las advertencias de Diana no fueran simple paranoia, que los susurros que compartieron no fueran solo miedos, sino presagios. Y ahora, esos temores cobraban vida sobre el papel. Ante un único asistente de confianza, Ana rompió su silencio. Con la voz quebrada, susurró: «Le juré que la protegería, y fallé». Las palabras no fueron fuertes, pero cargaban más dolor que cualquier grito. Su derrumbe no nacía del escándalo que ahora se precipitaba sobre la monarquía, sino de la culpa. Culpa por no haber luchado más, por no haber abierto antes aquel sobre, por no haber detenido la maquinaria que, al final, aplastó a la única persona lo suficientemente valiente como para decirle la verdad. Sus lágrimas llevaban el peso no solo de una cuñada perdida, sino de una responsabilidad abandonada. No solo estaba volviendo a llorar a Diana, estaba lamentando su propia inacción. Pero no todo era culpa. Había algo más detrás de esas lágrimas, algo más oscuro: miedo. Según una fuente interna, Ana murmuró entre sollozos: «La corona nunca se recuperará de esto». No era una pregunta, sino una sentencia. Sabía lo que significaba, no solo para su hermano, no solo para Harry, sino para toda la institución. La mentira en el corazón de la monarquía había quedado expuesta, y ya no había forma de volver a ocultarla. Pero para comprender realmente el peso de la culpa de Ana, hay que volver a lo que Diana le dijo hace tantos años y por qué se culpó en el momento en que la verdad salió a la luz. Es el secreto real que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta hasta ahora. La última verdad de Diana, codificada en la sangre, no solo revela un linaje oculto, reescribe la historia de la realeza, y para quienes aún ostentan el poder, podría ser el principio del fin. Durante décadas, los rumores permanecieron en las sombras. Fueron desestimados, negados y aplastados bajo el peso del protocolo real. Pero la prueba de ADN eliminó cualquier velo de especulación. Los resultados eran innegables. El príncipe Harry, considerado durante mucho tiempo el hijo menor del rey Carlos, no era biológicamente suyo. La monarquía, construida sobre siglos de linajes heredados, se encontraba ahora sobre un terreno fracturado. El hijo presentado públicamente como legítimo, el príncipe criado dentro de los muros reales, no tenía vínculo biológico con el hombre que lo crió como heredero. Y no fue un descubrimiento casual. Diana no tomó a la ligera la decisión de encargar la prueba. Un confidente cercano reveló que, en los meses previos a su muerte, Diana estaba convencida de que la vigilaban. Sus teléfonos emitían interferencias, sus cartas desaparecían y sus movimientos, incluso cuando no eran anunciados, parecían siempre anticipados. Temía no solo por su seguridad, sino por su verdad. Fue entonces cuando acudió al médico disidente. Fue entonces cuando inició la prueba. Ana, en su duelo y sentido del deber, había aceptado la petición de Diana de proteger la verdad.
Pero Diana nunca le contó todo. Nunca reveló el nombre del padre biológico. Solo dijo que, si salía a la luz, destruiría la casa de Windsor. Ana respetó ese silencio hasta que la prueba apareció. Y cuando lo hizo, la especulación estalló como un incendio. ¿Era esta la venganza de Diana? ¿Un golpe silencioso contra una institución que la había aislado, silenciado y, según muchos, abandonado? Dentro de los muros del palacio reinaba el caos. Los asesores de alto nivel se apresuraban a comprender lo que esto significaba. Porque, si Harry no era el hijo biológico de Carlos, su lugar en la línea de sucesión se volvía peligrosamente cuestionable. Más allá de títulos o propiedades, la legitimidad misma del linaje real estaba bajo asedio. Surgieron preguntas sobre la herencia, sobre decretos legales previos, sobre las implicaciones tanto para William como para Harry. Cada tradición que antes parecía inamovible comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la verdad científica. Fuera del palacio, las repercusiones públicas se alzaban como una ola imparable. La credibilidad de la monarquía, ya debilitada por años de tensiones internas, enfrentaba su amenaza más existencial en la historia moderna. Si un miembro de la realeza podía ser ilegítimo, ¿qué más se había ocultado? ¿Hasta dónde llegaba el engaño? Los medios comenzaron a rodear la situación. Miembros del Parlamento susurraban sobre implicaciones constitucionales y el público se mostraba inquieto, dividido entre la simpatía y la indignación. Lo que lo empeoraba todo era el silencio. La institución se negaba a abordar la situación. Cada momento sin respuesta solo alimentaba la especulación. Y el silencio cargado de lágrimas de Ana no ofrecía protección alguna. La institución que había defendido toda su vida se estaba desmoronando, y no existía un plan para sobrevivir a aquello. Mientras el palacio intentaba contener las consecuencias, una figura permanecía notablemente callada, hasta que dejó de estarlo, y cuando la reina Camila finalmente rompió su silencio, solo empeoró las cosas. Mientras Ana lloraba y Carlos se replegaba, Camila, según se informa, estalló, no en negación, sino en una furia fría. Su silencio terminó con un comentario cortante que dejó a toda la sala sin aliento y a Ana aún más devastada. En las horas posteriores al colapso emocional de Ana, el palacio quedó envuelto en un silencio raro y peligroso. Pero no duró mucho. Cuando Camila llegó a la reunión privada de crisis convocada de urgencia, su actitud estaba lejos de ser la de alguien afectado. Según múltiples fuentes internas, no estaba sorprendida. Estaba furiosa. Y no con la prueba de ADN, sino con Diana, con el recuerdo de una mujer que, a su juicio, había convertido la verdad en un arma incluso después de su muerte. Siempre fue imprudente, habría dicho Camila con dureza, con una voz firme e inflexible. Mira lo que ha hecho ahora. Sus palabras cortaron la tensión como una cuchilla. La sala quedó en silencio. Ana, aún pálida y afectada por el dolor, miraba incrédula. La herida dejada por la revelación de Diana seguía abierta y la reacción de Camila echó sal directamente sobre ella. La tensión entre Ana y Camila, siempre latente bajo la cortesía real, se reavivó en ese instante, no como un desacuerdo, sino como una batalla. Camila exigió que el palacio controlara la narrativa. Su voz resonó en las paredes de mármol mientras exponía un plan. Respuestas públicas medidas, control de daños confidencial y, si era necesario, amenazas legales. Hablaba de proteger la monarquía, de contener el escándalo, de borrar la duda antes de que se propagara. Pero no se trataba solo de protección. Detrás de la estrategia cuidadosamente elaborada, sus intenciones eran claras. Quería que el lugar de Harry en la línea de sucesión fuera revocado en silencio, de inmediato y de forma permanente.
Un audio filtrado, compartido únicamente con los principales asistentes, captó sus palabras. Él no es uno de los nuestros. Nunca lo fue. Es hora de dejar de fingir. Las implicaciones eran estremecedoras. Camila no solo estaba dispuesta a utilizar la revelación como arma, sino que estaba guiando activamente a la institución hacia una reescritura de la historia. No para revelar la verdad, sino para aplastarla. Según fuentes internas del palacio, los equipos de relaciones públicas recibieron instrucciones de presentar la historia como otra conspiración de Diana, una invención, una ilusión, cualquier cosa que preservara la narrativa oficial. Pero Ana no lo aceptó. Se levantó, con los ojos aún enrojecidos, y con una ira apenas contenida, miró directamente a Camila y dijo: «Esto no se trata de narrativa, se trata de la verdad». La sala volvió a quedar en silencio. Luego, Ana salió, cerrando la puerta de golpe tras de sí. No hubo más discusión, no hubo más diplomacia. Para Ana, aquello no era solo un escándalo, era el momento en que el palacio cruzó una línea que nunca podría deshacer. Mientras las facciones reales chocaban dentro del palacio, el mundo exterior ya percibía el escándalo, y la prensa comenzó a rodearlo como lobos. Los susurros se convirtieron en titulares, las filtraciones se transformaron en noticias de última hora. Y de repente, el palacio ya no pudo contener el incendio. Cuando los medios se apoderaron de la revelación del ADN, la institución intentó dar forma a lo imposible, mientras Ana se veía empujada a un foco imposible de evitar. En cuanto los resultados llegaron a manos de los periodistas, el muro de contención real se resquebrajó. En cuestión de horas, los principales medios publicaban titulares impactantes en todas las plataformas. La bomba de ADN de Diana. ¿Es realmente el príncipe Harry un Windsor? Linaje real en peligro. La narrativa cuidadosamente controlada ya no estaba en sus manos. La historia se había escapado y el mundo observaba. No tardó en que la especulación se volviera despiadada. Cada comentarista, cada reportero, cada biógrafo real tenía su versión, y no dudaban en profundizar. Un momento cuestionaban el prolongado silencio de Carlos. Al siguiente, ponían en duda la herencia de Harry. Luego surgieron especulaciones públicas sobre quién podría ser el padre biológico, rescatando fotos antiguas y rumores olvidados para convertirlos en armas mediáticas. En medio de todo, la princesa Ana se convirtió en un foco inesperado. Algunos la veían como una heroína, una mujer que cumplía una promesa y defendía la verdad de Diana. Otros la acusaban de traición, sugiriendo que había sabido la verdad durante años y permitió que la mentira continuara. Los programas de debate estallaron, las etiquetas se volvieron tendencia. A la prensa no le importaban los matices, le importaba la tormenta, y Ana estaba en su centro. Pero la verdadera explosión llegó cuando una supuesta carta, procedente del diario privado de Diana, fue filtrada a la prensa. Escrita en los meses previos a su muerte, mencionaba una verdad que sacudiría la corona hasta sus cimientos y un secreto de sangre que nadie quería revelar. Eso fue suficiente para que el público uniera las piezas, la cronología, el motivo, el miedo. Mientras la monarquía luchaba por contener las consecuencias, la presión interna aumentaba. Los asistentes reales suplicaban a Ana que hiciera una declaración pública para calmar la tormenta, aclarar los hechos o al menos negar las afirmaciones más extremas. Pero Ana se negó. No dudó. No cedió. No más mentiras, habría dicho. Que la verdad hable por sí sola. Ese silencio se volvió ensordecedor y destructivo. La institución, antaño símbolo de tradición rígida y control, comenzó a fracturarse a la vista de todos. Cortesanos filtraban declaraciones contradictorias.
Asesores dimitían a puerta cerrada. Se rumoreaba que se celebraban reuniones diarias de emergencia con abogados constitucionales. La ilusión de unidad se derrumbaba, y el público lo veía. Dentro del palacio reinaba el caos. Fuera, la gente exigía respuestas. Y en medio de todo, Ana permanecía de pie, rodeada de ruido, presión y los fantasmas de promesas pasadas. Pero no había terminado. Aún no. Con la prensa acercándose, la opinión pública dividida y la corona bajo asedio, Ana tomó una decisión impactante. Un acto final que nadie vio venir. En un movimiento que sorprendió a la nación, la princesa Ana apareció ante las cámaras, no como miembro de la realeza, sino como una cuñada en duelo, una protectora que falló y una mujer enfrentándose a una verdad demasiado poderosa para ocultarla. Su confesión será recordada para siempre. La sala quedó en silencio en el momento en que apareció. Sin fanfarrias, sin gran protocolo, solo Ana, de pie, sola, despojada de la formalidad habitual que rodea los discursos reales. No tenía un guión en la mano, solo una carta doblada, con los bordes marcados por el tiempo, de Diana, la misma que la había perseguido durante más de 2 décadas. Y mientras las cámaras grababan, Ana comenzó a hablar. No como miembro de la monarquía, sino como una mujer quebrada por el silencio. No empezó con excusas. No se escudó en el protocolo. Fue directo al corazón del asunto. Sí, dijo, con una voz firme pero cargada de emoción. La prueba de ADN es real y confirma lo que muchos han temido decir en voz alta. Pero esto no es solo una cuestión de ciencia, es una cuestión de confianza, de dolor, de historia. Confirmó lo que durante años se había susurrado tras los muros del palacio, que Diana había confiado en ella durante sus últimos años, que le había contado algo, pero no todo, que había cargado con fragmentos de la verdad, creyendo que era mejor enterrarlos que desatar una tormenta. Y al hacerlo, admitió que había fallado a la única mujer que más había confiado en ella. Creí que estaba protegiendo a la monarquía, continuó Ana. Creí que el secreto moriría con nosotras. Me equivoqué. La verdad no muere. Espera. Y cuando llega, exige ser escuchada. Luego llegó el momento que conmovió a todos los que observaban. Mirando directamente a la cámara, se dirigió a Harry por su nombre. Sigues siendo mi sobrino. Nada cambia eso. La sangre puede definir el linaje, pero el amor define a la familia, y tú siempre serás familia. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron. Los medios de comunicación se activaron sin descanso. Pero no fue la ira lo que inundó al público, sino la emoción. Por una vez, la nación no vio a una princesa, sino a una mujer que había perdido demasiado, esperado demasiado tiempo, y finalmente eligió la verdad por encima de la tradición. Mensajes de admiración y simpatía comenzaron a llegar. Celebridades, periodistas e incluso antiguos críticos elogiaron su valentía. Algunos lo calificaron como el momento más humano de la historia moderna de la realeza. Otros exigieron más transparencia y responsabilidad, pero nadie pudo negar esto. Ana había cambiado el tono de toda la crisis. Con una sola confesión sincera, transformó la narrativa, pasando del escándalo a la honestidad. Y justo antes de apartarse del micrófono, pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. La verdad puede sacudir una corona, pero fortalece a un pueblo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era el sonido de una monarquía en una encrucijada, de una familia cambiada para siempre, de un ajuste de cuentas ya imposible de evitar. Pero mientras Ana se alejaba del podio, quedaba una última pregunta. ¿Qué haría ahora el rey Carlos? Con la monarquía tambaleándose, el linaje en duda y el público exigiendo respuestas.
El rey Carlos se enfrentaba a una decisión que definiría su reinado. ¿Negaría la verdad o aceptaría el desenlace que Diana había puesto en marcha incluso después de su muerte? Dentro del palacio, el silencio en torno al rey Carlos se volvió ensordecedor. Canceló apariciones públicas y pospuso compromisos programados. Su rostro, que antes aparecía a diario en las transmisiones nacionales, desapareció de la noche a la mañana. Pero mientras el público esperaba, el verdadero drama se desarrollaba a puerta cerrada. Según fuentes internas, Carlos estaba dividido, atrapado entre el peso de la corona y los cimientos que se desmoronaban bajo ella. Por un lado estaban Camila y un consejo de asesores reales experimentados, que insistían en controlar rápidamente la narrativa, aplicar medidas legales de contención y tomar distancia inmediata del escándalo del ADN. Por otro lado, crecía una ola de emoción, honestidad y el eco de Diana, ahora más fuerte que nunca. Carlos no solo enfrentaba una crisis personal, estaba ante un posible colapso institucional. Las reuniones privadas con el príncipe William se intensificaron, a menudo por la noche, lejos del personal, cargadas de tensión y gravedad. Quienes estaban cerca de la situación afirmaban que las conversaciones eran emocionales, conflictivas y en ocasiones explosivas. William, dividido entre su lealtad a la institución y su silenciosa compasión por su hermano, habría abogado por la transparencia. Pero Carlos, siempre pragmático, sabía que la verdad conllevaba un peso capaz de destruir no solo reputaciones, sino legados enteros. Entonces ocurrió la eliminación silenciosa. Sin anuncio ni reconocimiento, el nombre y la posición del príncipe Harry desaparecieron de la página oficial de la sucesión real. No hubo comunicado de prensa ni aviso público, solo un borrado discreto que decía más que cualquier declaración. Y con ello, la especulación se convirtió en aparente confirmación. La monarquía estaba reescribiendo sus propias reglas, con o sin la aprobación del pueblo. Tras bastidores, los equipos legales se movilizaron. Comenzaron a circular discusiones sobre medidas constitucionales de emergencia. Los asesores debatían si los decretos reales podían imponerse sobre la percepción pública o si había secretos demasiado grandes para ocultarlos. El papel del monarca, antes simbólico, se encontraba ahora en el centro de un escándalo global que se negaba a desaparecer. Carlos se encontraba en una encrucijada sin precedentes en la historia moderna. Un camino le exigía aferrarse a la tradición, negar la tormenta y fingir que el linaje seguía intacto. El otro requería un salto hacia lo desconocido, reconocer abiertamente que los cimientos de su linaje habían cambiado. Ninguna de las dos opciones estaba libre de consecuencias. Y mientras los días se convertían en semanas, una pregunta recorría cada rincón del palacio. ¿Fue este el último acto de venganza de Diana, destinado a sacudir la institución que la perjudicó? ¿O fue su último regalo, una verdad dura y dolorosa, destinada a liberar a la corona de décadas de engaño? Carlos aún no ha respondido, pero el daño ya está hecho. Mientras el mundo observa, una cosa es segura. El último secreto de Diana ha cambiado la monarquía para siempre. Y el ajuste de cuentas apenas comienza. Gracias por ver. No olvides dar me gusta y suscribirte. Y nos vemos en el próximo.